Hola y bienvenidos al primer módulo de lo que será denominado como carrera de tecnología naval. Serán módulos gratuitos con la única finalidad de que cada uno de ustedes se pueda autoeducar mediante estas presentaciones. Este es el módulo 1 y está orientado hacia las definiciones generales de lo que es tecnología naval y por ende el buque o barco. Dicho esto, podemos empezar. Como punto 1 tenemos el concepto del buque. Hablemos un poco de la historia del buque. En la actualidad los barcos suponen una parte fundamental de la economía mundial. Eso es lógico. Un efectivo medio de transporte, ya sean para pasajeros, mercancías o buques militares. Estas naves son una obra de ingeniería que con el paso de los siglos se ha ido perfeccionando cada vez más. El hombre de la antigüedad comenzó a construir barcos y a emprender viajes por el mar motivado por distintos impulsos. El impulso de inmigración, es decir, deseaba encontrar tierras mejores donde instalarse, y el impulso de comerciar con otras personas. Un barco puede ser considerado como cualquier objeto o artilugio que sea capaz de flotar. Es así como en un principio el hombre se transportaba por lagos en pequeños pedazos de tronco o en troncos huecos. De ahí nació la idea de la creación de lo que hoy se conoce como los grandes buques, independientemente de la labor a la que se dediquen. Las actividades del hombre provocaron conflictos y por consiguiente nació la necesidad de combatir en el mar entre diferentes tierras. Los tipos fundamentales de barcos o naves para ese entonces, por lo tanto, fueron tres. Primero, barcos o naves para transportar personas, barcos de transporte de mercancías y naves o barcos de guerra. Esos fueron los tres tipos de embarcaciones que se crearon en un inicio. Los primeros constructores de barcos fueron, al parecer, los egipcios. Es de lo que se tiene pruebas más antiguas. Se ha encontrado un pequeño modelo en una piedra de una nave que data de hace casi 11.000 años. Es un pequeño modelo en piedra y así como escritos donde describen las rutas empleadas por estas embarcaciones. Las naves egipcias eran de vela o de remo y se usaban principalmente para el transporte a lo largo del río Nilo, de pesadas piedras y troncos que se utilizaban para la construcción de las pirámides. De eso era el material de construcción de las embarcaciones de ese entonces, más que los barcos impulsados por el viento, barcos de vela. Se utilizaba mucho en un principio la fuerza del mismo humano, que para ese entonces eran esclavos. En esta imagen podemos apreciar cómo se movían las embarcaciones, cómo eran de sencillas las embarcaciones de antes. Simples, sencillas. Y parece mentira, pero hoy en día aún se siguen viendo este tipo de embarcaciones artesanales en distintos lugares del mundo. ¿Cómo evolucionó el buque? Quisiera agregar algo a lo anterior, diciendo que las primeras embarcaciones para navegar por el mar fueron obra de los habitantes de una isla griega llamada Creta, que comercializaban con muchos países de las costas del Mediterráneo. Las birremes y trirremes, griegas y romanas, dotadas de amplias velas, fueron las típicas naves de guerra de la antigüedad. Birremes y trirremes
describen el tipo de embarcación según la cantidad de tripulación o de equipo de remo que era o que a la que ésta se adecuaba. Volviendo a la evolución del buque, el barco ha estado en constante evolución. A partir del siglo II, al mismo tiempo que las velas comenzaban a ser cada vez mayor y más eficaces, los antiguos barcos mercantes prescindieron de los remos, pero estos no fueron abandonados en las embarcaciones de guerra hasta mucho tiempo después. En el Mediterráneo, velas y remos al mismo tiempo fueron empleados en las galeras francesas. Las galeras son un tipo de embarcación francesas y venecianas hasta comienzos del siglo XVII. Los remos aseguraban una ventaja, permitían mover la nave sin viento, cosa que en combate era importante. No dependían de una vela que fuera impulsada por el viento. Los grandes siglos de la navegación, los que presenciaron los grandes viajes de exploración del mundo fueron el siglo XV, el siglo XVI. Por ejemplo, Cristóbal Colón entre el 1451 y 1506, con una carabela de apenas 21 metros, fue quien descubrió América. El barco continuó evolucionando y el Clermont, una pequeña nave de madera construida en los Estados Unidos por Robert Fulton, fue el primer barco propulsado por ruedas movidas mediante maquinaria de vapor. Fue el primer barco a vapor que fue puesto en navegación. Prestó servicios efectivos a la navegación, remontando el río Hudson en 1807. Del lado derecho tenemos las embarcaciones en las que se movilizaba Cristóbal Colón con su tripulación. Como les dije, eran carabelas de apenas 21 metros. Y del lado izquierdo tenemos el primer barco a vapor. Como les mencioné, el Clermont. Dentro de los conceptos, recuerden que esta clase es netamente teórica porque apenas estamos hablando de los fundamentos de la tecnología naval. Luego procederán pues el siguiente módulo, ya es un poco más fuerte porque está dedicado al diseño, a la energía, al aprovechamiento de energía, a la propulsión y demás. Sin embargo, es importante hacer las cosas paso a paso y la teoría termina siendo bastante importante. Muchas personas trabajan en barcos pero no entienden el concepto de flotabilidad de un buque. El barco flota por el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o empuje de Arquímedes y se mide en Newton. Esto es muy importante para, más que para aplicarlo en labor, como conocimiento general, resulta un dato muy interesante. Entonces, el principio de Arquímedes dice que el empuje vertical hacia arriba es igual al fluido o al peso del fluido que se desaloja por debajo del agua. En la imagen de la izquierda tenemos un ejemplo bastante sencillo donde indica que la fuerza del peso de la embarcación, el peso total de la embarcación que se sumerge, recibe una contrafuerza que es la fuerza de empuje del espacio desalojado. Por eso se mantiene en flote el barco. Esto también gracias a la forma de la embarcación. Del lado derecho
tenemos un ejemplo un poco más a detalle, pero igual de sencillo, donde un barco de 1000 kilogramos, abajo se muestra en la parte celeste toda el agua que se desplaza. Arriba está una parte vacía llena de aire y del otro lado pues el resto de la obra muerta de la embarcación. El barco junto al aire del interior forma un objeto menos denso que el agua y desplaza un volumen de agua cuyo peso es igual al peso del barco. Es lo que se dice en la teoría. Como se indica en la imagen de la izquierda, el fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba, y es igual al peso desalojado. Es decir, la fuerza de empuje que va del barco hacia abajo es igual a la contrafuerza de empuje del espacio desalojado en el agua. En la historia se dice que Arquímedes descubrió este principio cuando un rey le pidió que viera o que comprobara si una corona que iba a comprar era totalmente hecha de oro. Este se dio cuenta que cuando se sumergía un cuerpo en una bañera, había agua desplazada, es decir, había agua que salía de la bañera por el peso o el espacio que ocupaba el cuerpo al entrar o introducirse dentro de la bañera. Cuando Arquímedes descubrió esto, salió gritando de su casa desnudo y gritando Eureka. De ahí la tan famosa palabra Eureka. Entonces todos sabemos que los barcos flotan. Es evidente que esa es su función. Pero no todo el mundo conoce por qué. Hay personas que dicen que el material o porque todo es vacío o porque todo es hueco, y hay muchas otras teorías, pero está basado en el principio de Arquímedes. Ahora bien, si se dijo que el barco flota porque es menos denso que el agua o el espacio del agua desplazado, ¿qué se entiende por densidad? La densidad es la cantidad de materia que existe por unidad de volumen. Con esto quiero decir, una esfera de 1 metro cúbico de hierro sin duda alguna se irá al fondo del mar. Pero si con ese mismo metro cúbico de hierro construimos una esfera hueca, su volumen será mucho mayor que el de la esfera sólida. Y con la ayuda del empuje o de la contrafuerza del agua hacia arriba, la esfera flotará. Es bastante sencillo el principio de Arquímedes y es muy importante conocerlo. De pronto quienes vean el módulo, quienes lo reciban, son profesionales netamente empíricos y de pronto les gustaría, ¿por qué no?, hacer un curso, una carrera técnica para poder escalar dentro de sus respectivos campos. Entonces recuerden, al final de esto va a haber una evaluación. Hay las condiciones para que un barco flote o un objeto flote. Primero es la densidad. Para que un objeto flote, la densidad tiene que ser menos, el objeto tiene que ser menos denso que la materia donde flota, si no se va a hundir. Y la forma física del objeto. La cantidad de líquido desplazado por el objeto depende también mucho de la forma del objeto. Es de ahí que un barco no se puede hacer de cualquier forma, porque de la forma depende que el barco también flote. Continuando, vamos a estudiar ahora las dimensiones de un barco. Estoy seguro que muchos los conocen y habrá otros que no. Empecemos con la eslora de flotación. Es la longitud del plano de flotación medida entre la popa y la proa, o la proa y la popa, y es distinta para cada superficie de flotación. Su abreviatura en inglés es LWL, Load Water Line. LWL, Load Water Line. Como podemos ver en la imagen,
tenemos tres esloras: la eslora total, eslora entre perpendiculares y la de abajo, que es la eslora de flotación. Se mide desde, no se olviden, desde la proa a la popa. La distancia entre estos dos lugares de la embarcación es la eslora de flotación. La eslora total es la longitud total del barco medida entre sus extremos, de proa a popa. Aquí contamos las partes no estructurales del barco, como puede ser el púlpito de proa. En la eslora de flotación no se toma en cuenta el púlpito de proa. En la eslora total sí, se mide el barco de punta a punta. La eslora máxima es la distancia entre dos planos perpendiculares en la línea de crujía, entre las partes más salientes de popa y la parte más saliente de proa de la embarcación, lo que decíamos en antes. Incluimos las partes estructurales del barco y no contamos partes no estructurales, como puede ser el púlpito de proa o partes desmontables que no afecten a la estructura de la embarcación, como tangones, baupreses, timones o motores fuera de borda. La eslora entre perpendiculares es la medida entre las perpendiculares de proa y popa, como se ve en la imagen de aquí. Las perpendiculares, las líneas que van de manera vertical entre los espacios de proa y popa. Entendemos perpendicular de popa la medida generalmente tomada en la línea al eje del timón, y como perpendicular de proa a la intersección del casco con la línea de flotación en plena carga y con asiento nulo. Es decir, que el calado de proa y calado de popa son iguales, como se ve en la imagen. Por un lado, por la parte de popa se toma en cuenta de manera perpendicular con el timón, y en la parte de proa donde se intersectan ambas líneas. La manga es la anchura del barco. Como la manga no es constante a lo largo de todo el barco, llamaremos manga máxima a la parte más ancha del barco, que normalmente suele coincidir con la cuaderna maestra. Aquí tenemos otra imagen de las distintas esloras. Eslora entre perpendiculares, flotación, máxima y total. Y aquí otra imagen donde se explica otros términos que veremos a continuación. Sin embargo, la he puesto aquí porque hablamos de la manga, y en la parte superior se puede apreciar la distancia o cómo se mide la manga máxima. El puntal es la altura del buque o distancia vertical en metros medido desde la cara inferior del casco en su intersección con la quilla y la línea de cubierta principal o la cara superior del trancanil. El calado es la altura de la parte sumergida del casco. También lo podemos definir como la medida vertical tomada desde la quilla hasta la línea de flotación. Tomando la medida en la perpendicular de popa tendremos el calado de popa, y si la medida la tomamos en la línea de la perpendicular de proa tendremos el calado de proa. Por ello, el calado en el medio es la medida de la parte sumergida del casco, tomada en la altura de la cuaderna maestra. Aquí tenemos otra imagen donde en la parte inferior se ve la distancia o cómo se mide el calado. El calado medio es la semisuma de los calados de proa y popa, más nada. El calado en el medio es la medida vertical entre la quilla y la línea de flotación en la medianía del buque, y se representa con CEM o CEM. Recuerden que no es igual o no es lo mismo calado medio que calado en el medio. El francobordo es la distancia entre la línea de flotación y la cubierta estanca más alta.
Si aumentamos la carga, disminuiremos el francobordo. Por seguridad, está legislado un valor mínimo de francobordo que dependerá de cada barco. Obviamente, todo barco debe contar con una línea de flotación, y es esta línea de flotación quien indicará o reflejará la carga o hasta dónde se puede sumergir el barco con una carga máxima. La línea de flotación es obligatoria y deben tenerla todos los barcos en ambas partes, en ambas caras, babor y estribor. Seguimos con el punto de dimensiones de un barco y vamos con asiento. El asiento es la diferencia de calados entre proa y popa. Normalmente los barcos no tienen el mismo calado de proa y a popa, así que cuando el calado de popa es mayor que el de proa, se dice que tienen asiento positivo o apopante. Y cuando el calado de proa es mayor que el de popa, tienen asientos negativos o aproantes. Cuando se asienta un barco en la parte de popa, que es lo más común, o lo positivo, el barco tiende, valga la redundancia, a asentarse. Se baja un poco más la parte de popa y sube la parte de proa. Recuerden que se lo conoce como asiento positivo o apopante. Aquí tenemos la fórmula de cómo se calcula el asiento, el asiento entre el calado de popa y el calado de proa. Asiento es igual a calado de popa menos calado de proa. Con esta fórmula sencilla se calcula el asiento de una embarcación. La diferencia entre el asiento final y el asiento inicial se llama alteración. Igual, asiento es igual a el asiento final menos el asiento inicial. A esto se le llama alteración de asiento. Los buques con asiento negativo tienen reducida la capacidad de gobierno, ya que el timón, al estar más elevado, tienen menos superficie dentro del agua y por ello reduce su efectividad. Generalmente no es idóneo que una embarcación tenga un asiento aproante. Reduce la efectividad de navegación en cuanto a la velocidad de la embarcación, es decir, aumenta la resistencia al avance de una embarcación. Esto ya que el timón está más elevado, y al estar más elevado o menos sumergido dentro de la superficie del agua, reduce la efectividad. En cuanto a desplazamiento, es la masa total del barco. Es también igual al peso del agua desalojada por él, por lo tanto el desplazamiento es también el peso de la embarcación. Para hallar el desplazamiento o peso del buque, multiplicaremos el volumen sumergido, expresado en metros cúbicos, por la densidad del agua en la que flota. El agua dulce tiene densidad 1, el agua de mar tiene una densidad media de 1.025. El mar Mediterráneo tiene una densidad de 1.026 y la fórmula que se utiliza para el desplazamiento es igual al volumen sumergido sobre la densidad del agua. Esto de pronto no es tan teórico, pero sí es importante conocerlo, más que todo para los módulos que vendrán posterior a este. El desplazamiento en rosca es el peso del buque tal como sale del astillero, sin carga, sin pertrechos ni combustibles, tal como sale del astillero. El desplazamiento en lastre es el desplazamiento en rosca más el combustible, víveres, agua potable, pero sin carga. El desplazamiento en carga es el desplazamiento en rosca más combustible, más víveres, más agua potable y más carga. El desplazamiento máximo es el que corresponde al buque con el cargamento máximo permitido. Entonces, si situamos ejemplos, el desplazamiento en rosca es un barco saliendo del astillero. El desplazamiento en lastre es ese barco ya cargado
con combustible y víveres. El agua potable es el agua que va a ser usada dentro de la embarcación, generalmente agua dulce. El desplazamiento ya en carga es el desplazamiento en rosca más el desplazamiento en lastre más la carga. Y el desplazamiento máximo, por ejemplo, si es un barco pesquero, el desplazamiento de carga, pues ya es con carga el desplazamiento del barco. Y cuando es desplazamiento máximo es cuando el barco está al tope de su capacidad, comparando con el ejemplo de la línea de flotación, es decir, que está ya al límite de poder ser sumergido según indica la línea de flotación del mismo barco. El arqueo es una medida de volumen de los espacios cerrados de la embarcación. El arqueo no se expresa en metros cúbicos, sino en una medida denominada toneladas Morson o toneladas de volumen. Una tonelada Morson equivale a 2,83 metros cúbicos. Abajo se expresa. Una tonelada Morson, 2,83 metros cúbicos. El arqueo bruto es el volumen de todos los espacios cerrados del barco. En cuanto a orientación del buque, en el punto 1.5, muy sencillo: proa, popa, babor y estribor. Popa, la parte posterior. Proa, la parte anterior o delantera. Babor, lado izquierdo, y estribor, lado derecho del navío. En orientación no solamente entran proa, popa, estribor y babor, sino también cómo se orienta el barco según la navegación. En cuanto a navegación de un buque, el agua o dentro, por debajo de la superficie del agua, hay pequeños montículos, hay corrientes marinas. Entonces la orientación de una embarcación va a depender no solamente de cómo ésta se navegue, sino también de cómo se navegue el espacio marino por donde la embarcación el cual o la cual la embarcación atraviesa. Siguiendo con las principales partes del buque, está el casco, que es el envoltorio impermeable de la nave. Debe tener una forma tal que favorezca su velocidad y proporcione las mejores cualidades marineras para la navegación. La cuerda maestra es la sección vertical y transversal del casco del área máxima. La cuerda maestra la podemos apreciar en las imágenes y con cada uno de sus subdivisiones o componentes, como es la cubierta, el bao. Está la quilla en la parte inferior de la embarcación. Principales partes de una embarcación: cuaderna, son las piezas curvas. Se conocen como cuaderna. Yo he escuchado también el término costillas de la embarcación, más que todo en los astilleros artesanales. Se firman a la quilla en forma perpendicular. Sirven para dar forma a la embarcación y sostener los forros. La línea de flotación ya la vimos en antes, que es la intersección del plano a nivel libre del agua con la superficie exterior del barco o del casco. La hora viva, la parte sumergida del casco. La hora muerta, la parte que no se sumerge del casco. La quilla es la pieza longitudinal que recorre de proa a popa. Como vimos en la imagen anterior, es la parte más baja del buque. Sirviendo de ligazón entre las cuadernas. Es decir, que todas las cuadernas terminan o inician, como lo quieran ver, en la quilla. Aquí podemos ver la quilla en la parte inferior del barco y cómo las cuadernas terminan en ella, reforzadas con una varenga, una sobrequilla, y vemos también los baos, que son intersecciones ya en la parte superior entre las cuadernas, donde está entre el durmiente y el trancanil. El forro, que lo explicamos en antes, que es la parte superficial del casco, y la borda o regala, que ya es la parte más elevada
en la construcción que relaciona el casco con la parte estructural. Aquí tenemos una imagen muy sencilla, pero de conocimiento general, la obra muerta de lo que está sumergido hacia arriba, o se podría decir que desde la línea de flotación hacia arriba puede ser la obra muerta siempre y cuando la embarcación esté sumergida al tope, es decir, hasta la línea de flotación. La obra muerta, perdón, y la obra viva, todo lo que está sumergido. Dividido aquí se ve entre la línea de flotación. Sin embargo, si el barco no está sumergido en su capacidad máxima, la obra muerta seguirá siendo toda parte que no esté sumergida, y la obra viva la parte que esté sumergida, aunque no se haya llegado al límite de la línea de flotación. Lo pueden ver de cualquiera de esos. Eso ya es un poco subjetivo en el campo laboral o en un término empírico, pero teóricamente la obra muerta es todo lo que está por encima de la línea de flotación, y la obra viva es todo lo que está por debajo de la línea de flotación. Roda y codaste son piezas fundidas que en la prolongación de la quilla forman los extremos del buque a proa y a popa respectivamente. Forro exterior, lo que mencionábamos en antes, es la parte exterior del casco formado por los tablones o planchas, según el buque sea de madera o de hierro. Las cubiertas son las superficies horizontales que dividen el interior del buque en el sentido de su altura. Los vados son las piezas transversales, los que les comentaba antes, que complementan las cuadernas y sirven para sostener las cubiertas. El castillo es la superestructura de proa, y el convés es la superestructura que se encuentra en el centro de una embarcación. Aquí vemos otra imagen donde se ve la quilla, los vados, el codaste en la parte de atrás, en la parte posterior, el tranquil, y en la parte anterior se ve como la roda le continúa o es continuación de la quilla. Aquí vemos otra imagen donde se puede apreciar el castillo, que es la construcción en proa. También vemos las aletas en la parte de popa de babor y estribor, costados de babor y estribor, y amura de babor y estribor. Así está dividida una estructura desde un plano naval, la estructura de una embarcación: aleta, costado y amura, siendo aleta en la parte posterior, costado en el centro y amura en la parte anterior o en la parte de enfrente de una embarcación. En la parte de arriba también se aprecia el alcázar, el codaste. Se ve cómo está dividido por cámaras. Atrás la cámara de máquina. ¿Por qué la cámara de máquina generalmente está en la parte de popa? Lógico, más que sencillo, lógico. Porque es en la parte de popa donde está, o donde está, porque siempre tiene que estar ahí el sistema de propulsión. Las bodegas separadas: bodega número 1, número 2, cubierta principal, cubierta superior, y ya dependerá de la estructura del barco el número de cubiertas. Eso ya depende también mucho de la labor del barco. Si es un barco de pasaje, por ejemplo cruceros, tendrá muchas más cubiertas que un barco pesquero de 800 toneladas, por ejemplo. Perdón por eso, no sé qué pasó. Entonces, el alcázar, la superestructura que se encuentra en la popa, como lo vimos en la imagen anterior. La bodega es el espacio interior de una nave bajo la cubierta principal. La sentina es la zona más baja de la bodega, donde llegan las aguas que pueden haber penetrado en ella. La parte del fondo, para todos los que hayan trabajado en la sala de máquina, los que les haya tocado purgar o drenar el área de la sentina, es el agua que se introduce generalmente. Se ve más que todo en embarcaciones viejas. Bueno, en todo tipo de embarcaciones, pero en embarcaciones un poco más viejas y un poquito más en descuido, toca purgar o drenar el agua de sentina
mucho más seguido que en embarcaciones nuevas o con mejor cuidado. Las escotillas son las aberturas practicadas en las cubiertas que sirven para comunicarlas y dar paso a la luz y al aire. Brazola es el brocal que rodea a la escotilla para impedir la caída de agua y objetos al interior del buque, es lo que rodea la escotilla. Fogonaduras son las aberturas de las cubiertas por donde atraviesan los palos. Puntales son los refuerzos de los baos en sentido vertical. Mamparos, longitudinales o transversales, subdividen el casco en varios compartimientos, aumentando su rigidez y resistencia. Está el mamparo estanco, aquellos que se cierran herméticamente mediante puertas estancas que impiden que el agua se comunique entre ellos en caso de avería. Doble fondo consiste en colocar un segundo forro interior entre las cuadernas, dividiendo en celdas el fondo de la nave. Cofferdams empleados en los buques de guerra son especies de largos cajones que protegen el casco en caso de una vía de agua. Escobenes, agujeros practicados en la roda que permiten el paso de la cadena del ancla. Son de pronto estos conceptos ya, lógicamente todo marinero tiene que conocer lo que es un escobén, lo que es un doble fondo, lo que son las aguas de sentina, pero sí vale recordar o saber cómo o cuál es el significado teórico de cada uno de estas partes de una embarcación. Por ejemplo, el ancla hay un sinnúmero de anclas, muchos tipos de anclas, y el ancla dependerá de muchos otros factores. Sin embargo, el concepto de cualquier ancla va a ser el mismo. Es un elemento que lanzado al fondo del mar se agarra en el gracias de sus uñas, manteniendo la nave fija en un lugar de fondeo. Una vez trabajando como encargado de máquina, tuve que dejar la embarcación, eran mis días libres, y volví al día siguiente porque me llamaron. El maquinista que se había quedado no sabía cómo elevar y bajar ancla en caso de alguna emergencia. La marejada había estado tan fuerte que había desprendido o había soltado el agarre del ancla con el fondo del mar y el barco se había movido en un espacio considerable. Al maquinista no saber cómo encender el hidráulico para subir y bajar el ancla, no pudo hacer nada. Entonces, son cosas que sí es importante saber, y si queremos saber por qué se baja un ancla, debemos saber la función del ancla. Por eso, la creación de este módulo, que en primero va a ser teórico, pero que eventualmente será un poco más práctico en cuanto a conocimiento. El cabestrante, que es la máquina que sirve para izar la cadena del ancla y trabajar con los cabos de a bordo. Una máquina que ejerce grandes esfuerzos. La vita son columnas de hierro firmes a la cubierta donde se toman vueltas los cabos, alambres y cadenas que se utilizan a bordo. Finalmente, para culminar, veremos las diferencias entre astillero, varaderos y diques. El astillero o atarazana, no lo había escuchado nunca con ese nombre. Es un lugar donde se construyen y reparan los buques. Puede tratarse de yates, buques militares, barcos comerciales, cualquier tipo de embarcación. Los astilleros se construyen cerca del mar o de ríos navegables para permitir el acceso a las embarcaciones. Esto es indiscutible. Tiene que estar muy cerca, por no decir a la orilla del mar. Un varadero puede ser natural o artificial. Está destinado a varar embarcaciones menores y limpiarlas o carenarlas. En este sentido tiene relación con surtida, carenero, encalladero, espalmador, entre otras. También lo hay artificial para buques de mucho porte, los cuales suben
a él sujetos en una basada, que hasta quedar completamente en seco es arrastrada por la fuerza de tracción de una poderosa máquina de vapor dispuesta en lo alto del varadero. También se llama así el sitio destinado a desembarcar en una playa o costa, varando con el bote pero sin riesgo de avería. Y finalmente tenemos dique. Un dique seco, porque hay algunos tipos de dique, es una construcción que evita el paso del agua dentro de un río o en el borde del mar. Sí, sino que más bien es una construcción que utiliza o es utilizada en la industria naviera. Mediante ella se logra que cualquier embarcación que tenga algún problema en su parte externa pueda ser reparada. Así se puede arreglar hasta la parte más profunda del casco y asegurarse de que dicho arreglo se ha efectuado correctamente. Por ejemplo, el dique flotante consiste o es un artefacto que se hunde para que se llene de agua y el barco pueda ingresar. Una vez que el buque está dentro de la estructura, la misma se eleva dejando el barco sobre ella y sin agua. Los buques flotantes son estructuras enormes, son estructuras gigantes y que requieren un trabajo de mucho cuidado. Tuve la fortuna de trabajar en un dique flotante. Lo que dice en contexto es tal cual. El, el dique permite ingreso de agua, no por ingresar, o sea, todo eso está controlado y subdividido dentro del dique. El dique se hunde, el barco ingresa y luego el dique libera el peso y se vuelve a elevar. Generalmente las embarcaciones ingresan a los diques flotantes para trabajar en el planchaje, tubería, propela, eje, todo lo que esté en la parte más inferior de la embarcación, porque al ser elevado el barco, uno puede trabajar con una comodidad mucho mayor. Un ciclo elevador es un sistema de vigas articuladas que se suben por cabestrantes en sus extremos. Otro tipo de dique es, como ya mencionamos, el varadero, que es el sistema más antiguo, que se trata de un plano inclinado sobre el que se desplaza el buque al levantarlo. Dicho esto, quiero agradecerles a cada una de las personas que ha decidido tomar este módulo. Este módulo fue netamente teórico, es netamente conceptual. El siguiente módulo ya va a ser más práctico. Ya veremos eficiencia energética, propulsión, construcción. Va a ser un poco más pesado. Sin embargo, hay que iniciar con conceptos y fundamentos. Más que todo, de pronto no memorizar, pero saber cuando alguien les pregunte cómo se llama este agujero que queda en los costados de la cubierta X o en la sala de máquina, uno saber responder. Cuando alguien pregunte por qué flota un barco, por qué el barco no se hunde, también es importante saber. Estos conceptos generales son muy importantes dentro de la vida de cualquier persona que esté dentro del medio marítimo, ya sea en el ámbito de la mecánica o en el ámbito de la construcción naval. En lo particular, como mecánico naval, sí sugiero la autoeducación por parte de cada uno de los oyentes de este módulo. Es muy importante. Cuando yo era estudiante y hacía pasantías, yo respetaba mucho y respeto mucho a la gente de mar porque no se comparan 20 años de experiencia con 4, 5, 6 años de estudio universitario. Pero habían cosas que yo había aprendido teóricamente y podía ayudar a solucionar ciertos problemas.
siendo un pasante. Sin más, los invito a cada uno de ustedes a participar en todos estos módulos. Los pueden ver de las veces que quieran. Va a estar colgado en la plataforma este video. Va a estar también las presentaciones. Y va a estar una hoja de autoevaluación donde ustedes podrán evaluarse y ustedes darse cuenta de lo que han aprendido, volver a leer, volver a escuchar y así pues ir adquiriendo mejores conocimientos. Recuerden, esto se hace con el único fin de poder enseñar o aportar con un granito de arena a todos los socios de la Asociación de Ingenieros Mecánicos Navales de América Latina. Recuerden también que están siempre las ponencias y este módulo y todos los módulos que van a estar a continuación van a estar colgados durante todo el tiempo que dure la materia de tecnología naval. Sin más que decir o agregar, les agradezco mucho de mi parte. Soy el ingeniero Ricardo Narea, soy el presidente y fundador de esta asociación. Siempre estamos trabajando en beneficio de los mismos socios. Un fuerte abrazo, espero verlos en la próxima presentación. Hasta luego.